Él está en este lugar, amén. Hoy estamos de fiesta, amén. ¿Cuántos creen que estamos de fiestas? Hoy estamos celebrando una fiesta. Y a la fiesta se va con una intención, ¿verdad? ¿A qué va usted a una fiesta? ¿A recibir qué? ¿Los centros de mesa? Comida, dijo la bajista. Vamos a una fiesta a disfrutar lo que hay en la fiesta. Jesús fue a la fiesta o lo invitaron a una boda y no fue como Salvador, Él fue como un invitado. Y cuando usted lo invitan a una fiesta, le están dando la autorización de que goce de lo que hay en esa fiesta. ¿Sí o no? Pero si usted no es invitado en la fiesta, usted no puede accesar a lo que la fiesta quiere transmitirle a los invitados. No sé cuántos me logran entender la idea. Lo que quiero decirle es que el dueño de esta fiesta se llama Jesús y los invitados somos nosotros. Y si Jesús preparó una fiesta para que tú estuvieses en este lugar, entonces tienes acceso como hijo para poder disfrutar de esta fiesta, para estar alegre, para estar contento, para proclamar el nombre de Jesús. Alguien que va a una fiesta no va a mostrar una cara, va a mostrar la alegría que hay en su corazón. Por esa razón la gente en esta mañana debería estar alegre, debería estar gozoso, debería proclamar el nombre de Jesús, porque lo invitaron a esta fiesta. Así que yo me siento honrado de estar en esta. Yo me siento honrado de estar ¿dónde? En la fiesta de las primicias. Dios bendiga a este ministerio, que ha sido un ministerio que ha formado y ha enseñado mi vida. Y digo formado y enseñado porque aquí di mis primeros pasos y los sigo dando como predicador. Y es una honra para mí estar acá con ustedes luego de algún tiempo. Un predicador muy conocido acá en San Fernando, joven también, decía que Casa sobre la Roca siempre invita al pastor Ronald. Y yo le decía, es que Casa sobre la Roca no me invita, es que somos familia. Y las familias no se invitan, simplemente se llama y se dice, ven y ayúdame. Así que no soy un invitado más, mi familia no es una invitada más, somos familia, amén. Así que como familia yo vine a gozarme en esta fiesta. Una fiesta maravillosa y por eso traje a mi familia, amén. ¿Sabe? ¿A usted algún momento hizo una invitación? Invitó a alguien en específico, pero ese alguien trajo 3 y 4 más que no estaban invitados. ¿Cuántos le pasó eso? Así que cuando usted me invite, usted no me va a invitar a mí, usted va a invitar a mi esposa, a mi hija y a mi suegra. Amén. ¿Sabe? Yo le dije a mi suegra que si yo creyese en la reencarnación, la buscaría a ella para que fuese mi suegra nuevamente. Y yo bendigo la vida de mi suegra en este lugar, amén. Honro su vida por la mujer que es y la mujer que Dios escogió para traer a existencia a esa hermosa mujer que es mi esposa allí. Amén. Así que no hay nada al azar, todo estaba elaborado, todo estaba calculado. Y todo lo que ha pasado en tu vida es la elaboración que el cielo se ha detenido para establecer. No hay improvisaciones, no hay, digámoslo de esta forma, no hay atajos. Bendito sea Jesús. Creemos en el tiempo, creemos en la voluntad, creemos en el propósito.
Y en el propósito eterno estaba que este día estuviésemos acá hablando acerca de qué, de las primicias. Bien, para no quitarle más su tiempo, porque su tiempo es valioso. Hoy dejé el reloj, en realidad no lo encontramos. Dios bendiga a Lucas. Él debe tener algo que ver en eso. O si no, mi hija Dana también tiene que ver algo en eso. Pero Dios bendiga a estos niños, amén, que Dios me dio. Bendito sea Jesús. ¿Y por qué habla tanto de su familia, pastor? Porque todas las cosas que Dios nos da tenemos que valorarlas. Y hoy vamos a hablar acerca de las primicias y vamos a hablar acerca del valor que representan. Amén. Yo quiero que usted se ubique en el libro de Proverbios, capítulo 3. Libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 9. Hoy queremos tratar de enseñar algunos principios. Hoy venimos con una unción de maestro. Queremos enseñarle lo que quiere decir estas fiestas y lo que representan. Amén. Y que nos ayude Dios a poder enseñar en esta mañana. Libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 9. Quiero que reverenciemos la palabra en esta mañana y nos pongamos de pies. Libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 9. Vamos a hacer algo más. Vamos a irnos al versículo número 6. Quiero que leamos antes de lo que queremos suministrar en esta noche, en esta mañana. Libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 6. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Dígale a la persona que está a su lado: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Versículo 9 y clave: honra a Jehová ¿con qué? Y con las primicias de todos tus ¿qué? Y serán llenos tus graneros con escasez, y tus lagares rebosarán. Amén. Bendito eres tú, Jesús, que nos diste la oportunidad en esta mañana de poder hablarle a un pueblo tan maravilloso, un pueblo tan exigente, un pueblo que estar sentado o estar parado o estar en este lugar representa un reto. No por la exigencia solamente del pueblo, sino porque es un pueblo que tú amas. Es un pueblo que tú has puesto tus ojos sobre ellos. Es un pueblo, Padre amado, que nació con un propósito. Y por esto queremos pedirte que tu palabra nos pueda direccionar hacia la necesidad. Que tu palabra nos pueda llevar, Padre amado, a edificar, a exhortar, a consolar. Pero siempre, Padre amado, bajo tus preceptos. Hoy en esta mañana queremos honrarte con esta fiesta. Pero queremos, Dios mío, Jesús, que tú utilices este vaso o me utilices, Padre, para bendecir la vida de los músicos, para bendecir la vida de los conquieres, para bendecir la vida de esta iglesia, y que cada persona que está en este lugar, Padre amado, pueda llevar a su casa, Dios mío, al menos una partícula de esta palabra, y que esa palabra tenga el 30, el 60 y el 100 por uno, pero que tu palabra pueda establecerse en los corazones hasta el fin de producir frutos necesarios en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bien, puede sentarse. Damos gloria a Dios, damos alabanzas a Jesús. Venimos un poco cansados. Esta semana tuvimos una actividad juvenil y era un conversatorio. Pero al final y al cabo terminó siendo una noche de liberación.
Estamos algo cansados, ministramos sin micrófono. Pero Dios tiene control de todo, amén. Hoy vamos a hablar acerca de las primicias. Pero me tomé el atrevimiento de colocarle un título a esta actividad o a esta fiesta llamado principios espirituales o leyes espirituales. Principios espirituales o leyes espirituales. Cuando hablamos de principio, estamos hablando de normas, estamos hablando de preceptos, estamos hablando de lo que Dios ha establecido desde antes de la fundación del mundo. Cuando hablamos de principios, hablamos del modelo a seguir que el hombre tiene que entender para dirigirse en esta vida. Cuando hablamos de principio, estamos hablando de qué? Estamos hablando de una forma para poder dirigirnos hacia lo que Dios ha determinado en nuestras vidas. Cuando hablamos de principios, no estamos hablando acerca de tradiciones, no estamos hablando acerca de dogmas, no estamos hablando acerca de normativas que nosotros como hombre en algún momento hemos establecido para llevar a una iglesia. Yo quiero que me entienda bien lo más posible en esta mañana. Cuando hablamos de principio, estamos hablando de lo que la palabra de Dios ha generado y generó y se estableció para una sola cosa. Para aquel que entendiese esos principios, pudiese establecerse en esta tierra en paz, en bendición, en seguridad, en bondad, en paciencia. Aquel que entendiese los principios que la palabra de Dios ha establecido, pudiese dirigirse en esta tierra con mucha excelencia y mucha inteligencia y mucha sabiduría. Así que cuando hablo de principios, no estoy hablando de evangélicos. Cuando hablo de principios, no estoy hablando de cristianos. Cuando hablo de principios, estoy hablando que el hombre debe de acatar estos principios para que pueda conducir su vida a través de un principio. Porque hablar de principios es hablar de qué? Es hablar de lo que alguien estableció para ser cumplido. Si hablo de un principio, quiero enseñar en esta mañana acerca del principio de la honra. Pero si hablo de un principio, puedo entender o puedo decirle lo que quiero transmitirle en esta mañana. Le decía que los principios no son evangélicos o que los principios no están sujetos a dogmas. No, le estoy diciendo que cada persona que puede oír y establecer o puede entender este principio, su vida puede ser alterada con una bendición que Dios ha establecido en este lugar. ¿Por qué usted me dice eso, pastor? Porque la Biblia está diciendo algo muy claro. Está diciendo: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. ¿Sobre qué? Pero este principio no está sustentado solamente en una iglesia. La iglesia debería entender que este principio es necesario para conducirnos en esta tierra, para avanzar en esta tierra y para que nos vaya bien en esta tierra. El principio que Dios establece para los hijos es que tienen que honrar a sus padres. ¿Para qué? Para que me vaya bien y para ser de larga vida sobre la tierra. Entonces eso me explica en esta mañana cómo hay personas que no están dentro de la iglesia, que son las personas más impías, para decirlo de esta manera, y les va bien y son de larga vida sobre la tierra. Me voy a meter en algunos problemas acá, pero quiero sacarlo de esa problemática también. Por esta razón yo he conocido a muchas personas que le han dado más de 20 impactos de bala y no han morido, o no han muerto, disculpe. Y uno logra pensar y decir: es que hierba mala no muere. Pero cuando analizo la vida de cada persona que en algún momento de su vida ha determinado hacer el mal, entiendo que hay algo bueno sobre ello. Hace algunos años conocí a una persona que le gustaba matar muchas personas, un sicario. Y comencé a evaluar de cómo esta persona aún en la actualidad sigue vivo. Entendí que muchas veces esa persona cometió crímenes, cometió atrocidades, y yo no lograba entender cómo esta persona aún seguía con vida. Le dieron algunos impactos de bala, pero aún siguió con vida.
Al final se apartó de todo esto, pero parece ser que siguió con vida aún, nada más. Y yo decía, ¿cuál es el secreto? ¿Será que es muy hábil para poder escaparse de las balas? ¿Cuál es el secreto de este hombre para permanecer vivo? Hasta que logré hacer alguna amistad con él y comencé a conocer a su mamá. Comencé a conocer a su familia. Y es que, aunque tenía un pensamiento errado, tenía un principio establecido. Cada vez que el hombre hacía fechorías, toda la gran parte que depositaba sobre alguien era sobre su madre. Si alguien decidía deshonrar a esa madre, estaba en problemas con ese hombre. No le faltaba alimento, no le faltaba ningún artículo o ningún electrodoméstico. Él siempre estaba a la expectativa de que su madre estuviese ¿qué? Estuviese bien. Y yo logré analizar esto y decía, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando acá? El hombre está haciendo lo malo, pero tiene un principio. ¿Cuál es el principio? ¿Que le vaya bien? No, es que le están dando larga vida sobre la tierra. Yo no entiendo por qué no se muere hasta que logré entender que los principios no son evangélicos. Nosotros deberíamos saberlo. Las personas que cumplen principios simplemente activan promesas espirituales sobre su vida y Dios les da más chance. ¿Para qué? Para que alarguen su vida y se puedan encontrar con su creador, se puedan encontrar con el que los hizo. Ese principio se actúa como una llave espiritual. ¿Para qué? Para que el cielo responda a lo que alguien está cumpliendo. Pero pastor, ¿quiere decir que tengo que comenzar a salir a matar gente para que me alarguen la vida? No. Le estoy dando un principio, le estoy dando un ejemplo de un principio. A diario, muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas nos gusta que Dios nos pueda orar, de que Dios a través de un hombre de Dios nos pueda poner la mano y de que todo lo que está mal en nosotros se convierta en bien. Hasta que analizando este principio pude entender algo. Pude entender que puedes venir todos los días a la iglesia, puedes estar todos los domingos y ser el cristiano más responsable acerca de la hora. Pero si no estás honrando a tu papá y a tu mamá, no te puede ir bien. Esa oración no tiene efecto. Puede venir cualquier profeta, puede venir cualquier predicador. Es más, puede venir el mismo Gigi Ávila, colocarte la mano y vas a seguir estando mal. ¿Por qué? Porque si el principio de la honra no se activa en tu vida, entonces hay algo que está pasando contigo. Te está yendo mal. Pero ¿cómo me va a ir bien, pastor? Yo necesito comenzar a honrar a mis viejos. Necesito activar el principio del bien, necesito activar el principio de la honra para que me vaya. Así que deje de pensar que deshonrando a papá y a mamá nos va a ir bien. Ahora entiende por qué los principios no son evangélicos. Porque los principios deberían ser conocidos por nosotros para que nos vaya bien en esta tierra. Y nosotros deberíamos ser una imagen legible y tangible para la sociedad. Que cuando la gente se pregunte y cuando la gente se examine o logre examinar nuestra vida al punto de reconocer lo que Dios está haciendo a través de nuestro éxito, simplemente la clave sea un principio. ¿Por qué le va bien? Porque el hombre sabe honrar a su padre. ¿Por qué le va bien? Porque es obediente a sus padres. ¿Por qué le va bien? Porque todo lo que emprende prospera. Porque todo lo que hace prospera. Porque todo lo que está estableciendo prospera. Es que él tiene un principio. El principio es que está honrando a papá y a mamá. Alguien va a decir: yo quiero comenzar a honrar a mi padre, yo quiero comenzar a honrar a mi madre. Y la iglesia Casa sobre la Roca no será un nombre, será un principio que transmitir a una sociedad. Pero
Pastora, usted lo llamaron a hablar acerca de las primicias. Ya vamos para allá. Primicia tiene que ver con esto. Hay beneficios que se activan a través del principio. Si honras a papá, te alargan la vida. ¿Sobre dónde? Pero ¿cómo hago con el padre que prácticamente abusó de mí? El padre que nunca estuvo conmigo. Aquel que continuamente me vive rechazando. Aquel que continuamente vive sacando mis errores a reducir. ¿Cómo hago con un padre que no merece que yo lo honre? ¿Cómo hago con un padre que merece que yo simplemente no lo estime? ¿Cómo hago con un padre que simplemente merece que yo no lo valore? Es que el problema es que al principio no se lo dieron al padre, se lo dieron al hijo. Y el hijo que entiende por encima de todas las circunstancias que valorar a su padre es establecer un principio sobre su vida. Entiende algo, que el padre no necesita honrar a su hijo, que el que tiene que tener larga vida sobre la tierra es un hijo, y el que tiene que irle bien en esta tierra es un hijo. Así que yo no sé cómo ha sido tu relación con tu padre, yo no sé cómo ha sido tu relación con tu madre, pero vine a hablarte de principios en esta mañana para que seas de larga vida y para que te vaya bien. Ayúdame a enseñar, Espíritu Santo. Así que los principios nos establecen en lo que Dios ha depositado en nosotros. Amén. Amén. Por eso los principios tienen un valor extraordinario en el cielo. Los principios tienen un alto porcentaje, o los principios tienen un valor enorme en los cielos, que aquel que lo cumple no lo ven si es evangélico o si lo es. Porque el cielo está respondiendo al principio. El cielo está respondiendo a lo que alguien se está estableciendo acá. De manera errada la gente suele tener opiniones concretas de lo que él está haciendo. Pero aquel que logra entender la revelación del principio entiende que tiene una llave espiritual. ¿Sabe por qué nuestra generación está muriendo rápido? Por falta de honra. ¿Sabe por qué tenemos tanta problemática dentro de casa? Por falta de honra. ¿Sabe por qué hay tantas discusiones dentro de las casas o dentro de las familias? Por falta de honra. Desconocer un principio significa desconocer un beneficio que era para mí. Cuando usted desconoce principios, usted simplemente está siendo llevado por lo que alguien dijo y no por lo que Dios está diciendo. El libro de Proverbios capítulo 3 versículo 9 dice: honra a Jehová ¿con qué? Con tus bienes. Pero ¿qué significa la palabra honra? Voy a hablar acerca de otro principio llamado la honra. La palabra honra significa apreciar, considerar algo precioso, considerar algo valioso, reverenciar, valorar con la más alta dignidad. Dentro de todo lo que significa honra es la palabra valorar. ¿Qué significa honra? Valorar. Por eso nadie puede honrar a algo que no. Nadie puede honrar a algo que no. Usted no puede honrar a su esposo si usted no lo. Usted no puede honrar a su esposa si usted no. Usted no puede honrar a sus padres si no lo. Usted no puede venir a la iglesia si no la. Así que la honra nace de un principio del cual podemos llamar valor. La honra es el valor que le damos a alguien. Es la estima que le damos a alguien o algo. Cuando hablamos de la honra, estamos hablando del valor que representa esa persona en nosotros.
Cuando hablamos de la honra, estamos hablando de la apreciación que tenemos para con esa persona. Por eso las personas que saben honrar son personas que simplemente son desprendidas desde su corazón, porque conocen a las personas que están honrando. Cuando hablamos de la honra, estamos hablando del valor que conocemos que tiene esa persona. Cuando hablamos de la honra, estamos hablando no de que yo tenga que exigir honra, es que yo conozco el valor que esa persona tiene al tocar el teclado. Yo conozco el valor que tiene la persona que me recibió en la puerta y me dio la mano y me dijo Dios te bendiga. Cuando yo reconozco la honra en alguien, es que vi el valor que esa persona tuvo. Antes de yo llegar acá, alguien estaba armando esto. Eso se le llama honra, se le llama valor. Le estaban dando valor a alguien y así mismo estaban honrando a alguien. Así que usted está sentado es porque alguien tuvo el valor de colocar las sillas en su lugar para que usted llegase en este sitio y pudiese sentirse bien. La honra es el valor que tenemos sobre alguien o sobre algo. ¿Sabe por qué la gente deshonra? Porque no tiene valor o no le da valor a las cosas. ¿Sabe por qué hay gente que no se le ha revelado la honra? Porque no ha conocido el valor de alguien. ¿Sabe por qué la gente ve a un músico común? Porque no se le ha reconocido o simplemente no se le ha revelado el valor que él tiene como músico. ¿Sabe por qué hay gente que siempre critica a los pastores, los líderes, los ministros, los diáconos o a cualquier persona? Porque no se le ha dado el valor necesario. Y cuando usted se le da el valor necesario a alguien, por encima de los errores que tenga, por encima de las adversidades que tenga, por encima de la posición que tenga, usted no está viendo a una posición. Usted le está dando el valor a esa persona que puede equivocarse, que puede cometer errores, pero que estás aquí diciendo yo te valoro, yo te honro, yo quiero estar contigo, yo quiero salir al hospital, yo quiero salir a la cárcel. Espérate, pero cometí un error. No importa el error, quiero honrarte, quiero valorarte. Por falta de honra, muchos de nosotros hemos dejado de ver movimientos extraordinarios de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si usted quiere comprobar eso, quiero que se vaya rápidamente al libro de Mateo capítulo 13, versículo 58. Si más no recuerdo, si no me equivoco, se va a encontrar con una historia que es la historia de Jesús. El hombre que estaba siendo usado por Dios, el hombre que estaba trayendo revelación en aquel entonces. La Biblia dice que cuando Jesús pasaba por un lugar, la multitud lo apretaba y lo esperaba. La Biblia estaba diciendo que cuando los endemoniados veían a Jesús, clamaban por misericordia para ser libres. La gente seguía a Jesús porque necesitaba algo de Jesús. Yo logré analizar 4 tipos de personas dentro de la Biblia que seguían a Jesús. 1, los que tenían hambre por la escasez que había. Si más no recuerdo, Jesucristo hizo un milagro con algunos panes y algunos peces. ¿Y a cuánto alimentó? A 5,000 personas, sin contar a los niños y sin contar a las mujeres. Si no más recuerdo, la Biblia está diciendo que había una mujer de flujo de sangre que tenía 12 años con este padecimiento. Y si más no recuerdo, ella dijo, si tan solamente tocar el borde de su manto, yo seré salva. Cuando les estoy hablando del personaje de Jesús, les estoy hablando del hombre con más revelación, con más poder. Les estoy hablando del hombre que tiene más milagros y más señales. Les estoy hablando acerca del Hijo de Dios. No les estoy hablando de cualquier persona. Les estoy hablando del Redentor de nuestra vida. Les estoy hablando del Salvador de nuestra vida. Les estoy hablando de alguien que tiene el poder para hacer todo posible. Les estoy hablando de Jesús. Ahora bien, ya mencionado lo que Jesús representa, lo que es, hay algo interesante en esta historia. Que Jesús llegó ¿a dónde? A la ciudad donde lo había visto nacer. ¿Dónde llegó Jesús? ¿Dónde llegó Jesús?
El hombre con más revelación y más poder y más utilidad que el cielo dio acá en la tierra era Jesús. Lo que Jesús hablaba se cumplía. Lo que Jesús procesaba se hacía. Pero él llegó a la ciudad natal de él y la Biblia dice que no pudo hacer milagros. Solamente algunos pocos. Algunos dolores de cabeza, quizás algunas gripes. Pero no hubo algo fuera de lo que Jesús estaba viviendo, lo que Jesús estaba estableciendo en los otros pueblos. ¿Por qué? ¿Por qué mi pregunta? ¿Por qué nace esta pregunta en mí? Porque simplemente lo que no se valora simplemente no va a tener algo que ver conmigo, no va a repercutir algo en mi vida. Jesús era el hombre de la revelación, era el hombre de los milagros y no pudo hacer milagro. ¿Por qué? Porque no lo valoraron donde estaba. Usted puede tener al mejor pastor del mundo en este altar, pero si no hay valor, no va a ocurrir nada. Es primicia, Espíritu Santo, no es esto. Pero usted puede tener el mejor ungiero o el mejor diácono o el mejor servidor en este sitio, pero si no se le da el valor correspondido, simplemente va a ser una persona común. Jesús estaba haciendo milagros y cuando llegó a su ciudad lo vieron como alguien común. Lo vieron como el carpintero, el hijo de María. Lo vieron como el carpintero, el hijo de José. Lo vieron como la persona que acostumbraban a ver y no le dieron el valor necesario. Cuando nosotros se nos revela el principio de la honra, no vemos a las personas comunes, vemos a las personas que tienen algo de Dios. Y llámese pastor, llámese evangelista, llámese músico, llámese maestro, llámese como se llame, cuando vemos el valor que él representa, aunque no seamos esto, Dios comienza a honrar a la persona que está a nuestro lado. Comenzamos a amar a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque estamos valorando a la persona que está a nuestro lado. Esa persona tiene un alto poder sobre nuestra vida. Esa persona puede desatar finanzas sobre nosotros. Esa persona puede ser la que nos conduzca al crédito que necesitamos. Cuando le damos valor a alguien, simplemente le damos estima a esa persona. Así que cada persona que está acá es valiosa y tiene un valor eterno. Y Jesús terminó diciendo el proverbio que no hay profeta sin honra, sino ¿dónde? Sino ¿dónde? En su propia tierra. A veces las personas que menos honramos son a la gente que tenemos dentro de casa. Porque no creemos que Dios pueda hacer algo con ellos. Hace 7 años atrás aproximadamente, Dios nos estaba comenzando a usar en la predicación y comenzamos a vivir algunos procesos en nuestras vidas. Luego de algunos 2 años comenzamos a avanzar y a crecer mi esposa y yo. Nos hicimos pastores de jóvenes, o Dios nos dio esta ordenanza. Y comenzamos a caminar en el propósito de ser pastores de jóvenes. Recuerdo que cuando yo llegaba a una iglesia, Dios me usaba tanto que tenía que pedirle a Dios que colocara humildad en mi corazón. Dios nos usaba tanto, Dios comenzaba a hacer grandes cosas. Había muchos testimonios de lo que Dios estaba haciendo a través de los vasos de barro que éramos mi esposa y yo. Hasta que llegando a la realidad de nuestras vidas, llegábamos con 7 jóvenes. Era una totalidad de 30 jóvenes y solamente asistían 7 para criticar el culto como estaba. Un joven una vez me preguntó: pastor, los jóvenes que tú tienes a tu cargo deben sentirse privilegiados de escuchar lo que Dios está estableciendo en tu vida para ellos. Y yo dentro de mí decía y pensaba: me gustaría que uno de esos jóvenes fueses tú, porque los 7 que estaban ahí no querían oírme, pero las demás personas sí querían oírme.
logramos pasar un proceso, no un proceso de exigencia, porque la honra no se exige. La honra simplemente es el deseo de alguien de hacer algo. Cuando usted ve a alguien que está exigiendo honra, es alguien que tiene falta de carácter y que entiende una sola cosa, que tiene que honrársele porque él merece honra. Y usted no merece honra, usted simplemente merece el valor necesario que el cielo le ha dado y que alguien puede ver en usted. Ahí estábamos nosotros, mi esposa y yo, y comenzamos a trabajar y a bajar nuestra cabeza. Comenzamos a emprender, comenzamos a hacer las cosas. Y Dios nos comenzó a sorprender con una nueva generación. Una generación que me decía: pastor, quiero ir contigo a las predicaciones, cuando nadie quería ir conmigo. Hoy hay 2 chicos que viven cerca por acá, son nuevos convertidos y están acá con nosotros. Pero hay el deseo de que hay un valor necesario. Y lo que quiero decirte en esta mañana es que para que tú puedas honrar, o para que tú tengas el valor del concepto de la honra, antes tú tienes que ver a esa persona como valiosa. Antes tienes que ver a esa persona como que lo merece, como que está en ese lugar no porque cayó de paracaídas, sino porque Dios se lo dio, sino porque puede ser el hombre que puede desatar cosas en ti, sino porque es el hombre que puede tener la llave espiritual, que puede cambiar circunstancias difíciles en tu vida. Cuando tú estás allá y ves a los hombres de Dios que están en este lugar de casa sobre la roca, estás viendo el valor que tiene, estás viendo las noches que pasan sin dormir para traer un pan fresco a este lugar, estás viendo las horas de ensayo, estás viendo las horas de rutina que han tenido que estar acá solamente para que tú te sientas bien para adorar a tu Dios. Cuando tú ves la honra, entonces encuentras que el valor que ellos tienen es algo extraordinario. Pero es que usted lo mandaron a hablar de los pastores. No, yo les vine a hablar en esta mañana de la honra. Jesús está haciendo milagros, pero en su propia casa no hace milagros. ¿Sabe? Los grandes predicadores merecen ser escuchados, pero los que estamos acá sentados también merecemos el valor necesario de que se escuche, porque hay algo de Dios en tu vida. La apreciación que tú tienes sobre alguien es buena, pero el valor que le das a tu prójimo es mejor. Ese líder de célula que tienes, esa persona que tú no sabes por qué está en ese puesto, pero que tienes que obedecerle porque simplemente Dios lo puso allí, o simplemente el pastor lo estableció allí. Es que yo, cuando veo eso, veo el valor que tiene esa persona en mí. Así que para comenzar a entender las primicias, antes tenemos que comenzar a valorar lo que estamos haciendo. Hoy estamos en una fiesta de primicia, pero ¿le hemos dado el valor necesario a esta fiesta? No me lo conteste. Vamos a comenzar ya, para no alargarlo tanto. Honra a Jehová con tus ¿qué? ¿Qué son los bienes? ¿Sabe? El tema más complicado que hay a nivel de iglesia es hablar de finanzas y bienes. ¿Usted sabía eso? Muchos de los predicadores no quieren predicar estos temas porque son temas complejos para la iglesia o para algunas iglesias. Yo sé que acá no. Pero ¿qué son los bienes? Son las riquezas, son los electrodomésticos, es el carro que tiene, es el trabajo que tiene. ¿Qué son los bienes? ¿Es la bicicleta que tienes? ¿Qué son los bienes? Son los 2 carros que tenemos, pero también la bicicleta de reparto que tenemos. Bien, es un bien.
Si pudiésemos analizar aquí a las personas, entenderíamos que algunas personas tienen más bienes que otros, ¿verdad? Algunos ganan sueldo mínimo y otros ganan 3 veces sueldo más mínimo. Si pudiésemos analizar acá entre nosotros, entenderíamos que hay personas que tienen muchísimo más bienes que otros, pero aún así siguen teniendo bienes. Tanto el que no tiene tanto como el que tiene mucho tiene bienes y riquezas. Algunos tienen dinero, pero no tienen el bien de la salud. Pero la palabra bienes engloba lo que Dios te ha dado en esta tierra. Engloba tu trabajo, engloba tus hijos, engloba los electrodomésticos, la bicicleta, engloba todo. ¿Qué es un bien? Es algo de Dios para tu vida. Ahora, la Biblia está diciendo: honra a Jehová con tus. ¿A usted no le ha pasado que en algún momento usted ha escuchado a un hermano de la iglesia que dice: si Dios me da un carro, todos los domingos yo me llevo al pastor de esta iglesia y lo llevo para Gorrín a comer sopa? Pero cuando el carro le llegó, dejaron de honrar a Dios con lo que le llegó. Porque creemos que honrar a Dios es simplemente cantar y adorar a Dios en este lugar, aunque es parte de la honra. ¿Sabe lo que Dios está diciendo o lo que el proverbista está diciendo en esta mañana? Es que Él está diciendo algo. Algo que está diciendo es que tengo que honrar a Dios con mis bienes. ¿Con qué? Con lo que Dios me dio, con lo que Dios estableció, con lo que Dios me ha entregado. ¿Para qué y por qué? Porque Dios lo depositó en ti para ser producto de honra de Él. ¿Sabe? Hay gente que cuando no tiene nada promete mucho, pero cuando Dios los sorprende con la bendición terminan olvidando lo que prometieron. Mire, yo recuerdo una vez que yo le pedí un carro a Dios. Nosotros no teníamos nada. Y Dios nos sorprendió con un Malibú. El Malibú me lo quitaron, me estafaron, me hicieron lo que fue. Pero Dios volvió y me dio otro carro. Y usted dice: pero Dios le dio un carro y se lo volvió a quitar. Ya le voy a explicar algo. Cuando me llegó mi carro, lo primero que yo le dije a Dios fue: lo voy a utilizar para honrarte. Y cada vez que el pastor necesitaba de que fuesen a buscar a alguien, quizás a Naco, quizás a Maracay, quizás a cualquier sitio, mi carro siempre estaba dispuesto para ir. Porque yo le había prometido a Dios que lo iba a honrar con lo que tenía. Dios no te está diciendo esta noche que le entregues lo que tienes y que te quedes sin nada. Dios te está diciendo en esta noche que no eres dueño de lo que tienes, simplemente eres un administrador de lo que Dios te dejó. Y si Dios te dejó algo en esta tierra, fue para que lo honrara, fue para que lo bendijese. ¿Cómo lo bendigo? ¿Cómo bendigo a Dios con lo que tengo? Es sencillo. Si tienes una bicicleta, puedo ir a visitar a aquel hermano que no ha venido a la iglesia y puedo decirle: ¿por qué no has venido? Estoy honrando a Dios con mis bienes. Estoy llevando a Dios con el bien que tengo. ¿Sabe por qué la gente no quiere honrar a Dios con sus bienes? Porque cree que son de ellos. ¿Y por qué habla tanto de bicicleta, pastor? Es que las veo a ella bastante andar bicicleta por allí. Gente que simplemente cree que el carro se le va a dañar porque le dé la cola a alguien que esté en este lugar, a un sitio donde quizás usted ni siquiera se imagina de dónde vino y los esfuerzos que hizo para estar en este lugar. Pero espérate, pastor, ese no es mi problema. ¿Estás honrando a Dios con tus bienes? ¿Estás honrando a Dios con lo que algún día le prometiste o lo que algún día le dijiste que si te lo daba, lo ibas a hacer para honrar su nombre? Pastor, pero usted lo hace. No le pregunte a alguien que no sea mi esposa para que no haya. Pregúntele a cualquier persona.
En estos días los jóvenes me decían: pastor, vas a tener que comprarte una camioneta porque ya no cabemos más en este carro. Iban 9 atrás en el Corolla y los amortiguadores chillando. Porque cuando Dios te da bienes, no te lo da para que lo dañes, te lo da para que lo cuides y para que honres a otros. La predicación de hoy no es para que dañes o desgastes tus bienes. Es que simplemente cuando alguien te necesite, tú estés allí con tus bienes para honrar a Dios. Porque el mayor problema que tenemos nosotros para reconocer algo, valorar algo, es que creemos que es de nosotros. Y lo que tú tienes no es tuyo. Simplemente Dios te lo dio para que lo administrases. La casa que tienes no es tuya, simplemente Dios te la dio para que la administrase. El carro que tú tienes no es tuyo, simplemente Dios te lo dio para que lo administrase. Todo lo que tú tienes en este lugar, simplemente Dios te lo dio para que lo administrase. ¿Sabe por qué Dios dio este templo? Para que lo honrara, pero también para que administraran lo que Dios está haciendo en este lugar. Todo lo que Dios te ha dado simplemente es para una razón: para honrar el nombre de Dios, para glorificar el nombre de Dios. Por eso Jesús dijo: sea el nombre de Jesús glorificado, sea el nombre del Padre glorificado. Yo glorifico a Dios con este teclado, yo glorifico a Dios con lo que tengo. Alguien acá tiene que entender el principio de la honra, glorificando a Dios con sus bienes. Yo no intento manipularlo, intento decirle un principio que hay en esta palabra. Porque cuando las adversidades llegan a nuestra vida, es difícil honrar a Dios con nuestros bienes. Pero cuando hay gasolina por todos lados, a cualquier persona le podemos dar la cola. El problema es que honrar a Dios en nuestros bienes no se basa en una circunstancia. Se basa en el hecho de hacerlo porque Dios así lo está demandando. ¿Cuántos tienen bienes acá? Tribútele un fuerte aplauso a Jesús en esta mañana. Diga: el bien que tengo es para honrar a Dios. El bien que tengo es para honrar a Dios. El bien que Dios me dio fue para que yo lo honrase. La habilidad que Dios nos dio fue para que lo honrásemos a Él. Y todo lo que tenemos no es producto solamente de nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. Es que simplemente la gracia de Dios se activó en ti para darte un bien. Y aquel que entiende este principio entiende que lo que tiene no es de él, es que Dios se lo dio. Amén. Honra a Jehová con tus bienes. ¿Pero cuáles bienes? La casa, el carro, el microondas, todo tiene que ver con la honra de Dios. Pero ¿cómo lo uso, pastor? ¿Será que voy a comenzar a regalar lo que tengo? No. ¿Cómo hago, pastor? ¿Será que comienzo a dañar todo lo que tengo para yo poder honrar a Dios? No. ¿Sabe cómo usted honra a Dios incluso en su propia casa? Cuando el pastor pregunta en el día de hoy, dice: queremos hacer un culto en el Tamarindo, pero no tenemos un lugar. Pero alguien que está acá y vive en el Tamarindo dice: pastor, yo quiero que usen mi casa para que ese día se haga ese culto. Yo quiero honrar a Dios con mi casa, y que cuando lleguen ustedes yo pueda honrarlo, pueda darle aunque sea un estío, un clic, lo que sea, pueda darle unos banquetes, pueda darle algo. Pero yo necesito honrar a Dios con mi bien. ¿Cómo honro a Dios con mis bienes? Con lo que Él me da, yo lo uso para establecer honras. ¿Desde cuándo usted no invita a alguien a su casa para honrarlo?
hecho un poquito de café para honrar a alguien. Porque los bienes que Dios te dio no son tuyos, simplemente somos. Y para entender las primicias, antes necesitamos entender que lo que tengo no es mío, simplemente Dios me lo dio para que yo lo administrase. El trabajo que yo tengo no es la habilidad que Dios me dio, es simplemente que Dios en su gracia lo permitió para que yo estuviese allí. El carro que tengo no me lo dio porque quizás yo me lo gané haciendo algunas cosas, no, es que simplemente Dios lo permitió para que yo lo honrase. Todo lo que tú tienes en esta mañana, el Señor te lo ha dado, Dios te lo ha dado, y nada ni nadie podrá quitártelo porque Dios te lo dio a ti. Ahora vamos rápidamente con la palabra primicias. ¿Qué quiere decir la palabra primicias? La palabra primicia parte de una raíz llamada bicurín, que quiere decir primero de los frutos. Cuando hablamos de la primicia, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando de lo primero que Dios exige para Él. ¿Y sabe qué es lo más difícil que tiene el ser humano? Darle lo primero a Dios. A mí en esta mañana me dijeron que hablara de primicias y voy a hablar de primicias. ¿Sabe por qué Dios siempre pedía lo primero? Porque lo más difícil que tiene el hombre para soltar es siempre lo primero que tiene. Explíqueme eso, pastor. La Biblia está diciendo que Abraham no tiene hijos. Dios le da un hijo y cuando le da ese hijo le dice: sacrifícamelo ahora. Dios estaba estableciendo en la palabra que todo lo primero y lo primogénito era de Él. Una primicia no es algo que nos sobró. Una primicia no es el 10% de lo que tenemos. Una primicia es lo primero que tomamos, lo primero que nació para entregárselo a Dios. Sea fruto, sea animal, sea hijo, sea lo que sea, tiene que ser lo primero. Pero ¿por qué usted mete el hijo y mete el animal? Porque Dios siempre pidió lo primero. Los israelitas, cuando estaban en cautiverio, cuando estaban en Egipto, Dios le había dado una promesa a Abraham, que le daría una descendencia grande, que le daría una descendencia como las estrellas, que no podía contarlas, que era inigualable, que era incontable. Pero lo que me llama la atención es que esa misma descendencia cayó en esclavitud. 400 años de esclavitud. Y en esos 400 años de esclavitud se escuchó una palabra que todo el mundo conoce acá. Cuando te introduzca en la tierra que te dije, te daré leche y miel. Leche. Imagínense un pueblo que está esperando una promesa de 400 años de cautiverio. Dios los libera y Dios los introduce en la tierra. Y cuando ellos desean tomar la leche y la miel, Dios les dice: ahora démenlo primero a mí. Es como injusto, porque ellos están 400 años de cautiverio y antes de introducirse en la tierra, Dios les dice: démenlo primero a mí y después esperen ustedes. Porque Dios siempre ha estado interesado en lo primero de tu vida. Porque lo primero que tenemos en nosotros, Dios no nos lo pide para quitarnos, sino para ver qué valor tenemos nosotros hacia Él y hacia lo primero. ¿Sabe por qué nos cuesta tanto dar lo primero? Porque nos arraigamos tanto a ese hijo, nos arraigamos tanto a ese trabajo, nos arraigamos tanto a ese carro, nos arraigamos tanto al fruto que tenemos, que cuando Dios nos pide lo primero nos cuesta dárselo. ¿Por qué? Porque lo primero siempre cuesta dárselo a Dios.
Ahora, ¿qué es primicia? ¿Qué es primicia? Primicia es lo primero que nace de una cosecha para entregárselo a mi Creador. ¿Y sabe por qué la gente no entiende la festividad de la primicia? Porque no se le ha dado el valor necesario que ella representa. ¿Y qué representa la primicia? La primicia representa la base de todo. Cuando nosotros estamos en la fiesta de las primicias y traemos la primicia, todo lo que gira a nuestro alrededor está seguro, porque antes ofrecimos primicia. Le estamos dando el primer lugar a Dios antes que a todo. Y cuando tú le das el primer lugar a Dios antes que a todo, todo lo que va a ocurrir, todo lo que va a acontecer, te tiene que enfrentar con lo que Dios ha establecido. ¿Sabe por qué hay gente que le cuesta dar primicias? Porque no conoce el concepto y el valor necesario que tiene esta fiesta. Mire, para un judío las primicias es una de las mejores fiestas que aseguran incluso el seguro de vida de sus generaciones. Cuando usted le habla a un judío de primicia, usted le está hablando de seguro, usted le está hablando de santidad, usted le está hablando de protección, usted le está hablando de todo lo que gira en su vida, porque todo lo sustenta la primicia. Pero ¿qué tiene que ver Dios con mis primicias? Hace algunos días, el negocio donde estamos o donde trabajo, se contrató a alguien que pintase. Y él me decía, ¿sabe por qué yo no diezmo? Porque una vez iba en la calle y le dije, Dios, tú quieres mi diezmo, y los tiré hacia arriba y los diezmos volvieron a caer. Y dije, Dios no necesita diezmo, por eso los volví a guardar. Me lo dijo así. ¿Sabe cuál es el valor o sabe cuál es el error más grande que hemos tenido? Es pensar que Dios necesita algo de nosotros. Pero ¿por qué nos pide primicia? ¿Por qué nos pide diezmo? ¿Por qué nos pide ofrenda? Dios no te pide porque necesita. Simplemente pide tu primer lugar para usar, para guardar el resto de la cosecha. ¿Sabe cuánto cuesta un seguro acá? Lo que Dios hace con las primicias es asegurarlo todo para que te vaya bien el resto de tu año. Pero cuando no se conoce ese valor, simplemente se le trae a Dios lo que quedó y lo que sobró. Mi pregunta es, ¿Dios te dio de lo que quedó y sobró? ¿O usted cree que la salud que usted tiene es porque simplemente utiliza el tapaboca todos los días, que no es malo usarlo? Tiene que usarlo. ¿O usted cree que usted está de pie porque simplemente usted se toma las medicinas al día? Todo lo que gira a su alrededor fue por causa de la protección que el Eterno ha establecido en su vida. Y lo que hace una primicia es simplemente una sola cosa: guardar todo lo demás. Pero ¿por qué solemos ser tan difíciles para darle algo a Dios? La Biblia está diciendo acerca de un levita, y ya con esto voy culminando. La Biblia está hablando acerca de un levita, y se le aparece a Jesús y le dice algo. Señor, yo quiero seguirte. Jesús le dice, guarda mis mandamientos. Y él dice, desde mi juventud los he guardado. Pero Jesús analiza algo en el joven y le dice, está bien, para que me puedas seguir, ve y vende todo lo que tienes y sígueme. La Biblia dice que el levita se fue entristecido porque tenía muchos. Y la Biblia o la ley habla que los levitas no podían tener posesiones. Por esta razón,
Lo más triste que podía haberle atravesado a la vida del levita era que Jesús le pidiese sus bienes. Por eso la frase que nace de Jesús diciendo: difícilmente podrá entrar un rico en el reino de los cielos. Ahora Jesús tiene problemas con los ricos. Alguien acá que me dé la respuesta. Jesús tiene problemas con el dinero. Jesús tiene problemas con la prosperidad. Jesús tiene problemas con lo que te está dando. No, Jesús no tiene problemas con lo que te está dando, ni con el dinero que tienes, ni con lo rico que sea. El problema es que Jesús te pide el primer lugar y tú simplemente no le puedas dar ese primer lugar. ¿Sabe por qué hay gente que vive en bancarrota siempre? Porque ha desconocido el principio de la primicia. Y yo no puedo valorar una fiesta si no la conozco. Yo no puedo valorar un principio si no lo conozco. Vamos a leer aquí rápidamente. Números 15, 19. Números 15, 19. El que lo haya encontrado primero que yo puede leerlo. ¿Alguien lo encontró? ¿Ofreceréis? Yo quiero que alguien busque rápidamente Romanos 11, 16. Romanos 11, 16. La hermana que leyó se queda en lo que leyó. Romanos 11, 16. ¿Ya lo encontraron? Alguien por favor que lo lea. Yo lo tengo acá, pero alguien que lo lea. Si las primicias son santas también, ¿qué es la masa restante? ¿Qué es la masa restante? Lo que me quedó de las primicias. Si la primicia que yo traje en esta mañana es santa, la masa restante que me quedó de esas primicias lo va a hacer también. Así que quiere decir que cuando venga el devorador, cuando venga el saltón, cuando venga el revoltón a tratar de comer la masa restante que te quedó de tus primicias, no va a poder comérsela. ¿Por qué? Porque las primicias santificaron lo que te quedó. ¿Sabe por qué hay gente que elige el diezmo para darse a los pobres? Porque simplemente cree que ese diezmo es de él. ¿Sabe por qué la gente utiliza las primicias? Porque eso no es de él. Y ¿sabe lo que no duele? Lo que no es tuyo. Por eso la gente utiliza un diezmo y utiliza una primicia, porque eso no es tuyo. Lo tuyo es la masa restante que Dios te dio en esta tierra para que tú camines, para que tú emprendas, para que tú hagas negocios, para que tú prosperes. Pero si no puedes ni siquiera santificar lo que está acá, ¿cómo vas a lograr lo que tú deseas en esta vida? No sé si me estoy explicando en esta mañana. Lo que quiero decirte es que si las primicias son santas para mí, tienen el valor necesario para mí, la masa restante, esa va a ser santificada. Y cuando venga un mal negocio, lo que está santificado lo va a espantar. Cuando venga el ladrón lo va a espantar. ¿Por qué? Porque la masa restante la está santificando Dios a través de mis primicias. ¿Sabe por qué hay gente que gasta el dinero en cosas innecesarias? Porque le están robando de la masa restante. ¿Sabe por qué hay gente que no le alcanza el dinero de su salario? Aunque hay que hacer el milagro para que alcance, pero aún así alcanza. Porque le están robando
la masa restante. Tú quieres que tu economía se establezca, comienza a colocársela a Dios para que la santifique. ¿Sabe por qué a veces hacemos negocios que no salen bien? Porque nuestra masa restante no está santificada. ¿Sabe por qué sentimos a veces que el dinero se va como en saco roto? Porque la masa restante no está santificada. ¿Sabe por qué a veces sentimos que el dinero no nos alcanza para nada? Porque la masa restante no está santificada. Pero cuando yo traigo de lo mejor y dispongo en mi corazón para traer lo mejor a Dios y entregárselo a Él, mi masa restante, músico, siempre estará santificada. Y así sea que ganemos 20 o 30 bolívares, Dios va a santificar eso y vas a comenzar a pagar deudas que tú ni siquiera sabías que ibas a comenzar a pagar. Dios va a comenzar a utilizar el recurso que tiene y tú vas a decir, pero debía tanto y cómo pagué tanto. Es que te santificaron la masa restante. Ahora, ¿cuántos quieren que su masa restante sea santificada? Traiga primicias de lo mejor a Dios. ¿Sabe cuál fue el problema de Caín y Abel? No fue un problema de ofrenda, fue un problema de actitud. Porque Abel trajo de lo mejor, lo primero que él tenía, lo más valioso. Pero Caín pensó algo y dijo, ¿será que Dios se va a comer eso? Y trajo de lo que no tenía valor. Era una buena ofrenda, pero no le dio la intención necesaria para valorar a su creador. No es la suma, no es el monto, es el valor que tengo para hacer algo llamado primicias. No son los $100 o los $10, es el valor que tengo para darle a este nombre llamado primicias. No es la bicicleta que tengo o el carro que tengo, es el valor que tengo de darle a lo que Dios me ha dado para honrarlo a Él. Los espías subieron y dijeron, las uvas son grandes, pero hay un problema. Ellos nos comerán a nosotros como a pan. Pero ¿qué dijo Josué y Caleb? Nosotros los comeremos a ellos como a pan. Si los espías están diciendo que las frutas que hay en tierra de Canaán o en la tierra prometida son grandes, ¿qué fue lo que Dios le dijo en lo que leíste ahorita? ¿Estaban esperando qué? Todo ese tiempo para comer esas uvas grandísimas, para comer ese pan que había allí, para comer esa leche, para tomar, para hacer tantas cosas. Y Dios le está diciendo, dámelo primero a mí y después a ti. Porque la intención de Dios no es que te quedes sin nada, es proteger lo que te va a quedar. ¿Sabes por qué a veces somos tan egoístas para traerle algo a Dios? Porque no conocemos el valor de esa ofrenda. Yo quiero que te pongas de pie, por favor. ¿Para qué me puedo quitar esto? ¿Sí puedo o no puedo? ¿Ah? El principio de las primicias
es donde se fundamentan todas las cosas. Primicia no es otra cosa sino donde Dios está para guardar lo que Él te ha entregado. Primicia no es otra cosa sino el balanceo y la alineación que Dios le da a tu corazón para saber qué tienes de primero antes que a Él. Primicia no es otra cosa sino sacrificar lo que tengo primero para darle a entender a Dios que lo primero que Él me dio no sobrepasa lo que Él representa en mí. Primicias simplemente representan el hecho de darle el primer lugar a Dios en todas las cosas que hacemos. Primicia representa la intención que hay dentro de nuestro corazón para hacerlo. Primicia representa que este año te irá bien. Primicia representa que este año harás buenos negocios. Primicia representa que este año construirás lo que no pudiste construir. Primicia representa la victoria asegurada por tu Creador. Porque hay cosas que se pueden reprender, pero hay cosas que se le entregan a Dios para que vean la jurisdicción que Dios tiene sobre tu vida. Tú podrás ser el mejor economista que pueda haber acá en San Fernando, pero si las primicias no están santificadas, de nada sirven los números. Quiero que cierres tus ojos y escuches este testimonio. Adora a Dios donde te encuentras. Hace algunos días o hace algunos años, digamos, me invitaron a predicar acerca de esta fiesta llamada Primicias. Yo no pude asistir y envié a uno, digamos, colegas en el ministerio. Y lo primero que aquel hombre de Dios comenzó a ver que traían eran las lentejas que nadie quería en las bolsas de Clack. Y usted puede decir, pastor, pero si era lo único que tenían. No era lo único que tenían, era lo único que había quedado, porque eran tan fuertes que ni siquiera uno podía comérselas, pero aún así uno lo hacía. Dios no está pidiendo cantidades. Dios está pidiendo el primer lugar. Que lo que yo haga siempre Dios tenga el primer lugar en mi vida. Que cuando yo salí de mi casa, la energía que me acompañaba para traer mi ofrenda no era por tristeza ni por necesidad, sino porque Dios estaba allí en esa ofrenda para bendecir a alguien. Amados, Dios no necesita de nuestro dinero. Dios necesita guardar y santificar eso para que te vaya bien en esta tierra. Pero ¿por qué traerle lo peor a Dios cuando Él nos los ha dado todo? Nos ha dado buenos hijos, nos ha dado una salud, nos libertó de la enfermedad. Y estamos aquí es porque Dios nos tiene aquí. Porque siempre cuando Dios te va a dar algo, te da lo mejor de Él. Cada vez que Dios va a bendecir tu vida, te bendice con lo mejor que Él tiene. Cada vez que te vio manejar ese carro, dijo, ese es el carro que necesita mi hijo.
Cada vez que te ve llegar a tu casa, Él ve simplemente y dice: esa es la casa que desea mi hijo, esa es la casa que quiero para él. Porque Dios no da de lo que sobra, Dios da de lo mejor de Él. A veces no logramos ni imaginarnos lo grande que Dios es para darnos algo grande a nosotros, y nos conformamos con pequeñas cosas. Pero mi Dios todo lo que da, lo da mejor, lo da con excelencia. Y hoy la palabra nos exhorta, amados en el Señor, no a traer de lo que nos sobró, es a traer lo primero que Él nos dio. Y lo primero es todo, amados. Esa venta del carro que hiciste en el año, la primera que hiciste, la ganancia, es lo primero que Dios te pide. No para quebrarte, no, es para santificar la masa restante. Es para guardar la salud de tus hijos, es para guardar la salud de tu casa, es para que el negocio se concrete, es para que la familia tenga paz. Lo que Dios está exigiendo no es para Él, es para ti. Dios no necesita de nuestras ofrendas, necesita que tengamos la intención de obediencia para utilizar nuestras ofrendas y bendecirnos a nosotros mismos. Que cada vez que vengamos a este altar, vengamos con la intención correcta de traer lo mejor, de traerlo con gozo, de traerlo con alegría, porque se lo estamos dando a nuestro Creador. Iglesia, Dios no quiere lo que te quedó, Dios quiere lo primero de tu vida. Pero ¿por qué quiere lo primero de mi vida, pastor? Porque lo primero de tu vida es lo que va a activar las bendiciones de Él sobre ti. Por eso la Biblia dice: nunca te harán frente en los días de tu vida. Como estuve con Moisés, también estaré contigo. La Biblia está diciendo en el libro de Salmos capítulo 27: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temorizarme? Nadie puede tener temor cuando Dios tiene su finanza, cuando Dios tiene su negocio, cuando Dios tiene su familia. Nadie puede tener temor, amados en el Señor, cuando Dios está en control de todo. Dios está en control de tus hijos, Dios está en control de tu casa, Dios está en control de todo. Dios no está improvisando. Dios no está improvisando en ti. Todo lo que ha pasado y todo lo que ha acontecido ha sido un plan de Dios. Dios no improvisa en nosotros. Dios tiene un plan. En ese plan estabas metida. En ese plan estabas empaquetada. En ese plan tenía tu nombre. Y todo lo que ha pasado no ha sido causa de una desgracia, no ha sido causa de una tragedia, ha sido causa del propósito. En este año Dios comienza a levantar. Dios comienza en este año a fortalecer, a restaurar. Dios comienza a transformar a través de las primicias, amados. Dios está demandando honra, porque el único que puede demandar honra es Dios. Por eso Él dice: si yo soy Dios, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor?
Dios que cumple promesas está en este lugar. Esa promesa que creímos que había muerto, las primicias tienen el poder para resucitarlas. Esa promesa que habíamos creído que en algún momento había desaparecido, las primicias tienen el poder para aparecer lo que estaba desaparecido. Las primicias tienen un código, amados en el Señor, de traer alegría donde hay lágrimas, de traer felicidad donde hay tristeza, de traer paz donde hay caos. Las primicias tienen un código de traer lo bueno y lo preciado para santificarlo todo. Yo no sé cuál es la lucha que has estado experimentando en tu vida. No sé cuál es el dolor que has tenido que experimentar. Yo no vine a imponerte las manos, vine a que te encuentres con el valor que Dios le está dando a lo que estás haciendo. Porque Dios en esta hora a través de las primicias comienza a santificar. Dios a través de las primicias comienza a liberar. Dios a través de las primicias comienza a cambiar. Porque Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. La palabra de esta mañana es lo primero. Que lo primero que hagas siempre sea recordar a Dios antes de levantarte y luego de dormir. O antes de dormir. Que cuando estés en el trabajo por encima de las tentaciones, Dios esté de primero. Que cuando sientas que el control se te escapa de tus manos, recuerdes que Dios está de primero para tener el control de tu vida. Que cuando te sientas frustrado, cansado o sin esperanzas algunas, encuentres que el primero que puede cambiar tu vida no es el horóscopo, no es el brujo, es Dios. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no Padre, en esta mañana obrar, hemos venido a esta celebración llamada primicias. siempre estás obrando. Padre, santifica, Dios mío, Jesús, las primicias. Santifica el fruto de la tierra de esta casa. Padre, en esta mañana santifica los negocios que se van a levantar. Padre, en esta mañana santifica el carro que viene, la casa que viene. Siempre estás obrando. Santifica el trabajo. No pueda ver, estás Santifica el recurso que tenemos. no pueda ver, estás obrando. Santifica en esta mañana. Siempre Santifica, santifica, santifica. siempre estás obrando. Aunque no Vamos, levanta tu mano arriba allí, por favor. aunque no pueda ver, estás Vamos fuerte, adoradores allí. siempre estás obrando. Santifica, santifica, santifica. Siempre estás obrando. Es lo primero. Aunque no pueda ver, estás No es lo que sobró. obrando. Aunque No es lo que pueda quedó. ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás. No son las fuerzas que te estás quedan. obrando. Es lo primero Aunque que no tienes en pueda esta ver, mañana. estás obrando. Aunque no pueda ver, estás No es el rechazo. obrando. No es el menosprecio. Siempre estás Es lo primero que tienes. Siempre estás Es lo primero que tienes. obrando. Adora a Dios con lo que Aunque no tienes. pueda ver, Honra a Dios con lo que obrando. tienes. Aunque no pueda Dios ver, visita. estás obrando. Dios visita. Siempre estás Dios visita. obrando. Siempre estás. Él está obrando en las primicias, pastor. Aunque no Él está obrando en pueda esta ver, casa. obrando. Él obró el año Aunque no pasado. pueda ver, estás Pero hay una obrando. honra en este año. Siempre estás Hay un modelo en este año. Las primicias tienen el poder para hacer que te vaya bien, que sea de larga vida sobre la tierra. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás
Santifica. promesas, luz en tinieblas. Santifica nuestras primicias. Así es. Santifica nuestras ofrendas. Santifica nuestro primer lugar. Milagroso, abres caminos. En primer lugar te va a asegurar que tu hijo vuelva a esta casa. En primer lugar te va a asegurar que el negocio que no se pudo se pueda concretar ahora mejor. Pero Dios te dice, dame mi primer lugar y yo santificaré la masa restante. Dámelo primero a mí. Dame el primer tiempo de tu vida. Dame las fuerzas primeras de tu vida. Dame todo lo primero a mí. Conduce a tus hijos a mí. Dame lo primero, te dice Dios en esta mañana. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Jesús.